¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Ya estamos instalados aquí en Adrenalina Radio. Con el gusto de siempre nos saluda su servidor Elier Chávez, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde Hotel y Restaurante Casablanca, el lugar donde se come y se come rico. De ello es testigo mi querido Pedro Núñez, el gran historiador duranguense. ¿Cómo estás, mi Pedro? Bien, bien, todo bien, gracias. Oiga, Javier. dicen por ahí que tarde pero sin sueño. Es que la verdad nos encontramos en una actividad bastante retirada y el tráfico allí en el famoso puente Encantado que por fin se inauguró, está el tráfico para la madre. O sea, hay algo que tiene que hacer el gobierno municipal para que haya fluidez. Están arreglando la lateral y hay una cola y semáforos constantes total, que es bastante tedioso cruzar ahorita el Francisco Villa. Así es. Con estas excusas que no tienen nada que ver, yo acepto que pues hay que estar siempre a tiempo, sobre todo mi Pedro que siempre llega como 15 minutos antes y hoy pues estamos, insisto, transmitiendo. ¿Cuál es el tema de hoy? La evolución del transporte en Durango, la segunda parte, porque traemos un tema sabrosísimo. Nos quedamos en ¿cuál carreta, mi querido Pedro? Buenas tardes. No, ya no eran carretas, buenas tardes. Ya no eran carretas, ya no. Nos quedamos cuando la llegada de los camiones urbanos. Permíteme tú, para poderlo compartir con tu gente, que te Ay, mandaron sí, sí, muchísimos saludos. Sí, pero yo no... Voy a hacer un breve paréntesis nada más para agradecerles a las gentes. Tuvimos 9,700 reproducciones en el primer programa, Pedro. Wow. 9,700 reproducciones. Le mandan saludos desde Chicago, desde California, de gente que está en Europa, de gente que está en México, en diferentes partes del país y por supuesto de la entidad, diciendo: don Pedro, nos encanta la manera en que nos traslada hasta esas épocas. Te mando los saludos, mi Pedro. Gracias. Nos quedamos ahora sí en dónde. Pero mira, nos quedamos en que la llegada de los camiones urbanos. Sí, señor. ¿Qué sucede posteriormente a la llegada de los camiones urbanos? Sí. Bueno, se siguen manteniendo los taxis, ¿verdad? Y siguen surgiendo rutas por el continuo desarrollo y evolución de la mancha urbana. Sí. Sí. Una vez que ya llegan, se van creciendo. Acuérdate que dijimos, llegaron primero los rojos, luego los amarillos, y total llegamos a los anaranjados, pero cada uno se empieza a diversificar en varios. Por ejemplo, los naranjas, pues hay como 6 o 7 rutas diferentes de los naranjas. ¿Cuál fue el primer transporte? Los rojos. Los rojos, Santa María. ¿Que salieron de dónde? Salían de Santa María, llegaban aquí al centro, ¿sí? Y regresaban a Santa María. Sí. ¿Sí? Y así paulatinamente fue creciendo uno y otro. Luego los amarillos salen de acá de la zona del parque y se van hasta el Panteón. En aquella época. En aquella época. Sí. Claro. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Entonces llega el momento en que la ¿Y te ciudad acuerdas va creciendo. cuánto costaba el transporte? 50 centavos, un peso. Sí. Los De primeros, aquellos. De aquellos pesos. No de los devaluados de ahora. No, es más, Ya ya estaban devaluados. No, espérate. No, acuérdate que en el 94 nos quitaron 3 ceros. Acuérdate. Todavía no nos quitaban. Todavía no nos quitaban. Entonces, así surgen los camiones, ¿verdad? Surgen los rojos, los amarillos, los cafés, los azules, y surge también un pleito, no pleito, simplemente surgen dos sindicatos Del transporte. que es la Alianza y CTM. Uy. Y hay una serie de problemas ahí entre ellos, pues por el control del servicio, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, la CTM con el paso del tiempo va siendo desplazada por la Alianza. Claro. ¿Verdad? Que es la que tiene el control. Ahorita es la que tiene el control, ¿verdad? Ha crecido tanto, ¿verdad? Y eso hace que en un momento dado tengamos prácticamente la Alianza como muy fuerte sindical. Sí. Pero bueno, se siguen estableciendo rutas de camiones, y llega el momento en que la necesidad de transporte de las personas se torna tan indispensable que surgen los primeros ecotaxis. Se establecen... ¿Eso salió que en los 90s? A fines de los 80s. A fines de los 80s. A fines de los 80s surgen los primeros ecotaxis. Claro. ¿Verdad? Y entonces se establece que son, pues no sé, alrededor de 50 concesiones, pero se dan cuenta que es un éxito tremendo. Es un negociazo. Es un negociazo, y entonces el gobierno del estado empieza a soltar
concesiones al por mayor, obviamente controladas por ambos sindicatos. Claro. A tal grado de que por alguna razón que yo desconozco, la CTM ya no aceptó más concesiones. Y todas las concesiones, la mayor parte de las concesiones se fueron por la alianza. ¿Verdad? Será dentro de los estatutos de la CTM, lo que tú quieras, pero ya no. Y la alianza sí siguió creciendo, siguió estableciendo rutas como La Piedrera, Libramiento, para ir acá A la Insurgente. No, a la Insurgente no, a la salida de la carretera México. Ya, a la carretera Mazatlán. La División del Norte, Tierra y Libertad. Tierra y Libertad y esos. Y entonces sigue creciendo y sigue desarrollándose. Claro. Posteriormente, bueno, pues ya eso hace que los sitios normales que conocíamos, como el que estaba aquí en la esquina, como los que estaban en Catedral, en Progreso, en Santana, en el Jardín de San Antonio. En el Jardín de San Antonio, aquí en la Plazuela, y en muchas partes más tienden a desaparecer. Sí. Todos los sitios de taxis tienden a desaparecer por la llegada del ecotaxi. ¿Por qué? Porque era más económico, salías de tu casa y lo podías agarrar ahí y te llevaba a donde tú quieras. Entonces eso era prácticamente muy invaluable y obviamente hasta la fecha sigue sucediendo. Claro. Bueno, yo vivo aquí en el centro y yo salgo a la puerta de mi casa y ahí no tardan 5 o 10 minutos en que pase un taxi, lo paro y me voy a donde tenga que ir. Que le ha dado fluidez conforme al desarrollo urbano. Sí, por supuesto. Conforme el desarrollo y el crecimiento de la mancha urbana le ha dado mucha fluidez. Claro, otro factor que también afecta lo que tú hablabas hace un rato, el exceso de tráfico. El exceso de tráfico es enorme. Uno de los datos últimos que yo tenía es que había más de 5,000 taxis en toda la ciudad. En aquel tiempo. Ahorita hay 10,000 taxis aquí en la ciudad. Así es. Entonces, a eso agrégale que llegan los Uber. Para acabarla. No, pues es que no es que no dieran buen servicio los taxis. Lo que pasa es que el Uber con las aplicaciones del teléfono es mucho más práctico y más seguro. Claro. Y eso a mucha gente lo que busca es la seguridad, el transporte para poder desarrollarse como Claro. Y ese es en sí el total del por qué fue la evolución del transporte en Durango desde las primeras carretas que llegaron a Durango. Oye, pero hay otro transporte, el Didi. Bueno, es lo mismo, estamos Uber, hablando de Uber, digital, o sea, ¿verdad? son transportes digitales. Sí, claro. Está el Uber, el Didi, son como 4 o 5 los que están Claro, así. sí. Y que obviamente tenían que entrar porque vivimos en un libre mercado. Sí. Al principio, obviamente, pues la CTM, la Alianza, todo el mundo protestó por la llegada de sus vehículos, pero vivimos en un libre mercado. Está como cuando, por ejemplo, iban a inaugurar en 1976 o 78 más o menos, iban a inaugurar una panadería así con bombos y platillos, aquí por la calle de Coronado, entre Hidalgo e Independencia. Sí. Y la CTM fue y se puso sus moños y no permitió que se abriera esa panadería, porque estaba una panadería a media cuadra y no podían estar 2 panaderías juntas. Acabarla. Ahora, y eso ocasiona, digo que es parte de la historia, que indudablemente, mira don Pedro, aquí la Camaronchi ya nos trajo una bebida. Le voy a encargar una extra, por favor, para la señorita que es gran historiadora también de nuestro programa, que ahorita vamos a platicar con ella más adelante. Y quiero decirle a la gente que esta es una cortesía de Hotel y Restaurante Casablanca, de don Fernando Durán y su familia, que le agradecemos, por supuesto, este gesto tan bonito, ¿no, mi Pedro? Claro. Porque aquí sí se come rico, ¿no? No, indudablemente. Camaronchi, ¿sí o no? Ella Delicioso. casi no nos habla porque habla ahí puro inglés, pero no quiere hablarnos ahorita. Y también Carito está el día de hoy. ¿Carito qué, Carito? ¿Qué me recomiendas, Carito? Que hoy es mi cumpleaños. ¿Eh? Tenemos una cumpleañera. Venga, por favor, para acá, señorita. Le voy a quitar 10 segundos porque aquí delante de don Pedro Núñez, el gran historiador duranguense. ¿Cuál es su nombre, perdón? Alma Tirado. Bueno, hágase un poquito para que la pueda ver nuestro camarógrafo, un poquitito. Ahí está. Ella es Alma Tirado. ¿Qué le deseamos a la compañera el día de hoy, señores? Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y vamos a echarnos un palomazo, mi Pedro. ¿Qué es eso? ¿Sale?
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Felicidades, Gracias, qué amables. Que cumpla muchos años más y está en el mejor lugar para festejar su cumpleaños. Bueno, Dios me la bendiga. Gracias, Gracias. muy amable. Aquí se come rico y aquí se les canta al estilo de Pedro Infante. Más, bueno, No, ¿cuál Pedro Infante? No. De al estilo de Por Pedro favor. Núñez. No, tampoco. Del no. gran Pedro Núñez. No. Muy bien, Pedro, adelante. Pues sí, como te decía, ese es en sí el proceso evolutivo de el transporte en Durango. Claro. Ahora vamos a hablar un segundo tema que ya habíamos preparado y habíamos hablado. Sí. ¿Por qué se fundó aquí en Durango? Ahora, espérame, para brincarnos ahí. Este es el tema de la parte que les habíamos comentado y cómo surgen esos conflictos sindicales en esta evolución del transporte que están vigentes hasta hoy día. Porque la CTM, que era el gran sindicato que conglomeraba la mayoría del transporte hasta el año 90, cuando se divide y que se crea la alianza de Raúl Medina Samaniego, quien hoy es el mandamás en esto, pues, ¿qué pasó con la CTM, mi Pedro? Bueno, acuérdate que es un sindicato que vino a menos. Sí, claro. Vino a menos y desconozco cuál fue la razón por la cual es cuestión de echarnos un clavado ahí para investigar qué fue lo que pasó. Sí, Pero claro. la CTM indistintamente, Sí, claro. pues ellos se iban a las empresas. O sea, el control fuerte de la CTM era las empresas, no tanto los Oye, Pedro, yo me acuerdo, Los camiones. chavalillo, he de haber tenido yo como 5 años por ahí. Siempre viviendo en todas las vecindades de Durango, por supuesto, porque vengo de familia, con mucho orgullo lo digo, de escasos recursos, con la firme intención de trabajar, del sacrificio, de estar siempre buscando mejores oportunidades. Viene mi familia del Toboso Miguel Negrete Durango, hoy Nuevo Ideal, en aquel tiempo de Canatlán. Yo ya nazco aquí en Durango y entre la rentadera por todas partes fuimos a caer a esa parte del Guarachazo, enfrente de la SEP, porque la ciudad llegaba, se me hace que poquito ahí a la mano amiga, hasta ahí. Ya de ahí para allá era como otro ranchito allá por lo que se llamaba el antiguo campo de aviación. Así es. ¿Verdad? Y yo recuerdo que el transporte eran como unas vagonetas, pero Sí, pues es que en aquel entonces, mira, lo primero que surge son los dieceros, los veinteros. Son carros que están haciendo una ruta circular en la ciudad, claro. pero no abarcaban hasta allá. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a surgir rutas nuevas para allá, que hoy conocemos como los camiones de Matamoros, los verdes. Claro. Entonces, ellos eran los que empezaron a surgir para allá y que llevaban pues vagonetas. Claro. Vagonetas Y eran verdes, por cierto. Sí, pues Claro. de ahí surgen los primeros camiones verdes. Y ahora, ¿qué pasa con los sindicatos? Bueno, pues el sindicato de la CTM se va propiamente para atacar empresas y deja mucho lo que es el servicio público vehicular y lo absorbe completamente la alianza. Claro, híjole, pues bueno, esa es la parte del transporte también comentada y tanto que les gustó, que nos lleva de paso a cómo comenzó esta ciudad, ¿no, querido? Sí, ¿por qué? O sea, todo el mundo dice, sí, aquí se fundó Durango, ahí vino Francisco de Ibarra y mandó a Alonso de Pacheco y hicieron el trazo de la ciudad, todo está perfecto. Se levantó un acta el día 8 de julio y se dijo que a partir de ahora se iba a llamar de 1850. 63. De 1860. Se iba a llamar la Nueva Vizcaya, y etcétera, etcétera. Pero la realidad es otra. No, eso es la realidad. Pero, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón por la que se funda la ciudad? A ver, quiero creer que tiene que ver en los orígenes del cerdo del mercado. El principio es ahí. El inicio de la ciudad es la llegada de Ginés Vázquez de Mercado en 1552 al Cerro del Mercado.
era un cerro que le decían que era de plata y él venía con la ilusión de que fuera efectivamente un cerro de plata. Cuando se da cuenta que es un cerro de fierro, pues no tiene más que agarrar sus cosas y retirarse y regresar con don Diego de Ibarra y decirle, no es plata, es fierro. Claro. Y como la corona en aquellos tiempos no permitía la explotación del fierro, pues durante 300 años no se hizo nada. Claro. Si no, ya no habría nada de cerro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, al él presentar, bueno, no alcanza a presentar su informe porque él muere aquí en Juchipila antes de llegar al reino de la Nueva Galicia, que es hoy Jalisco. Sí, claro. Entonces ahí muere, pero sus reportes sí pasan hasta allá y se le explica que es un valle bastante extenso, ¿verdad? Que hay mucha agua y que eso permitiría tener una población atractiva ahí. Pero las primeras casas, ¿dónde comienzan? Calmado, venado, espérate, hombre. ¿Acá no vamos para allá? No. Esa fue la razón por la cual dicen, bueno, vamos No, a- esa es la razón que Ginés Vázquez de Mercado expone para que en un momento dado se pudiera fundar una ciudad aquí. Entonces viene Francisco de Ibarra en su primer viaje y reconoce el terreno. Se va y vuelve a regresar para 1562 y es cuando funda la ciudad en nombre de Dios. que comienza allá, pues, ¿En nombre de Dios? claro, en la Sí, visita. en la villa de nombre de Dios, Claro. ¿verdad? Y le llaman ya nombre de Dios y toda la cosa, lo que tú quieras y mandes, ¿verdad? Pero ya para entonces los franciscanos ya estaban allí, Claro. ya estaban construyendo su templo, ya estaban aquí también en Durango construyendo su convento, ¿verdad? Sí. Entonces llegan los franciscanos en 1558 aquí al valle este y ellos empiezan, la lógica te dice, llegan los franciscanos y lo primero que tienen que hacer es construir dónde van a vivir, dónde van a hacer sus oraciones, dónde van a establecerse. Y por lógica, pues hacen su convento de San Antonio y empiezan a edificar el templo de San Francisco. Claro. No es San Alco, todo el mundo dice, en la primera iglesia es San Alco. No, usa la lógica. Sí, pues fue la villita, ¿no? No, estamos ya hablando de aquí de Durango. De aquí de Durango. Sí. Pues Analco no, entonces No. Santana. No, espérame, no me estás escuchando. Fíjate, llegan los franciscanos aquí a Durango. Ajá. Y cuando llegan, ¿qué tienen que hacer? Pues van a buscar dónde establecerse, ¿verdad? Claro. Para poder evangelizar a la gente que está acá en... La primera iglesia es donde está la universidad. No, ¿No? espérate, no corras prisa, hombre, te lo estoy platicando. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues ellos establecen el convento de San Antonio y empiezan a edificar el templo de San Francisco. Sí. Atácate, Matías. Miren, voy a interrumpir a mi querido Pedro. Esta es una cortesía de Hotel y Restaurante Casablanca. A don Pedro Núñez, por supuesto, gran historiador, que por cierto le manda a saludar la familia Durán. Y esto es parte de los platillos que usted cuando quiera venir a convivir con sus amigos, con sus amigas, a tomar el café y el chan, puede pedir estos, ¿cómo se llama esto, camaronchis? Nachitos. Es como un picnic, ¿no? Sí, es una- Y esto es Entre mes. Una botana de carnes frías. una botana de carnes frías. Miren nomás. Ay, dolor, me volviste a dar. Esto es para que usted se dé cuenta que si usted no quiere comer, porque ya comió, pida su cafecito, su bebida y lo pide esto para que esté platicando a toda como lo está haciendo ahorita don Pedro, que está disfrutando una, decía desaparecido Chava González, una limonada de limón con hielos bien helados. Así es. Adelante, mi Pedro. Bueno, entonces, te digo, llegan los franciscanos y vienen con la idea de evangelizar a la gente que vivía en Analco. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Pues tienen que buscar un lugar, construir un lugar donde van a vivir, donde van a hacer sus oraciones, donde van a comer. Y empiezan a hacer el convento de San Antonio y el templo de San Francisco, que es hoy donde está el multifamiliar. Y luego, ahí estaba. Todo lo que es esa manzana, la Era manzana, una iglesia. la manzana que comprende Madero, apaga la alarma. Todo lo que comprende la calle de Madero, sí, 20 de noviembre, Patoni y 5 de febrero, eso era el área del convento de San Francisco. Desde Pasteur hasta Madero, de 5 a 20. Todo eso era. Ya. Así es, ahí
ellos empiezan ahí hacen sus huertas y hacen su convento de San Antonio, la capilla de la Tercera Orden, el templo de San Francisco. Obviamente también empiezan a hacen una ermita acá En el siglo en- XVI, XVII. sí, a fines del siglo XVI, que hacen una ermita que a la fecha todavía se conserva, ahí en Anal. Pero la primera iglesia que se hace en Durango es la iglesia de San Francisco. Híjole, qué dato, ¿eh? Todos creíamos que Analco. Todo el mundo piensa que en algo, pero pues usa la lógica. Ahora, si no me crees, hay un libro. No, sí te creo, espérame, por espérame. supuesto. Pues es que mucha gente no me va a creer. Ahí te va, Marco Jaciel Noriega. Un saludo. Me gustaría algún día que realicen un programa relacionado a la historia numismática en Durango. Sí, claro, te traigo. Claro que sí. Te traigo a mi amigo, el director del Museo Numismático. Allá. Él es excelente, él es conocedor amplio, mucho mejor que yo de toda la numismática. ¿Numismático es las monedas? La ciencia de las monedas. Claro. Bueno, entonces te decía, ese es el inicio de la ciudad. Pero ¿por qué se inicia aquí? Ah, pues muy sencillo. Cuando tú vas, debes saber que, por ejemplo, cuando estabas en la escuela, te contaban que para que hubiera un asentamiento humano en algún lugar del mundo, lo primero que buscabas era el agua. Bueno, pues aquí había agua por todos lados. Mira, lo que es hoy la colonia Valle del Sur era una laguna enorme. Lo que es hoy la mitad del Parque Guadiana, todo lo que es el Parque Zaguatoba, lo que es la parte baja de la Virgen, todo eso era una laguna enorme que era proveída por el ¿cómo se llama? El manantial. El manantial del obispo, el ojo de agua del obispo. Entonces, cuando se entuba y todo eso, pues todo eso tiende a desaparecer. Claro. Y toda esa agua va a dar a la ciudad. Bueno, la sequía grande siempre estaba llena de agua. ¿Por qué? Pues porque no había la presa del Hielo ni la presa Garavitos. Entonces toda el agua que escurría de la sierra pasaba por aquí y había mucha agua. Claro. Aquí por 20 de No noviembre... estaba la presa Guadalupe Victoria. No, había nada. de eso. Entonces era todos los cauces. Todos los cauces eran normales. Aquí por 20 de noviembre había un arroyo. Toda el agua que llovía, por ejemplo, en el Calvario y todo eso, escurría el agua y tenemos un ligero declive por toda la de 20 de noviembre. Si te fijas, es mínimo. Sí, pero a más fin de alto cuentas, está cuando más alto llueve, poniente. el agua se va para allá. Está más alto el poniente que el oriente. Así es. Claro. Sí. A eso agrégale que en todo lo que es la colonia Ciénega, desde la de... Ciénega porque estaba anegado de agua, me imagino. ¿no? Por supuesto. Desde Carlos León de la Peña hasta el fraccionamiento Canelas y todo aquello, era una laguna enorme. Enorme. Entonces, a tal grado de que si escarbabas aquí en el centro 3 metros te ahogabas. Porque había mucha agua. Y esa es la principal razón por la cual la ciudad de Durango se establece aquí. Eso no lo existe en nombre de Dios. Sí había agua, pero no tanta como aquí, como para establecer la ciudad. Pedro, prueba por favor y comparte con nuestra invitada. Te vuelve a saludar. Marco Jaciel Noriega dice que le encantaría ver ese programa. René Quesada, uno de los mejores laterales que ha tenido nuestro querido Durango, un futbolista con muchas cualidades, que no fue profesional porque la suerte así es, pero era un jugadorazo de esos que nadie quería enfrentar. Saludos, mi René, te manda a saludar, mi querido Pedro Núñez. También está Conchita, te manda a saludar, dice que qué rica historia. Y también ricos los platillos, venga por favor aquí. Adelante, Así es. mi padre. Bueno. Digo, mi Pedro, pues, déjale, es que no me Espérate, pues es que- saboreas. Ay, pues es que... Échale un mordidón y sígueme platicando, ¿verdad, señorita? Así es. Ya me enchilé. Vámonos con el agua de limón. Ahí está. Es que estos platillos están exquisitos, por favor, venga. Ya, aquí en un ladito van a festejar el cumpleaños de la joven Alma con su familia. Entonces aquí puede venir a festejar también su cumple y pida lo que guste. Yo le recomiendo
una tan pequeña, el cabrillo durangueño, un corte New York, chulada de maíz pinto, pero hay comida mexicana y todo fresco y riquísimo. Adelante, mi Pedro. Entonces, como te decía, esa es la razón principal por la cual se funda Durango. Ya, no hay vuelta de hoja. Claro. Hay agua, justamente todo sea por aquí. Hay agua. Y hay por donde quiera, ¿no? Sí. Entonces, con esa lógica, vienen y fundan aquí el primer templo. El primer templo. Para 1563, Francisco de Ibarra en abril manda a Alonso de Pacheco para que trace la ciudad. Claro. ¿Y qué es el trazo? Bueno, pues 4 calles de oriente a poniente y 4 calles de norte. Claro, y agarra la esquina de Juárez y 5 de No, febrero, no. No, la primera calle las primeras calles es de poniente a oriente, es Constitución, Juárez, Victoria y Madero. Esas son las primeras calles, perdón, de norte a sur. Y de oriente a poniente, de oriente a poniente sí. Y de norte a sur, De poniente a oriente. de poniente a oriente. Sí. Y de norte a sur, es Pino Suárez, 5 de febrero, 20 de noviembre y Negrete. Esas son las primeras 4 calles que se trazan. Y para 1603, en su libro de Atanasio G. Saravia, te menciona un plano de cómo era la ciudad en ese tiempo. Y dentro de ello se establecía que debía de haber una plaza principal con sus 2 edificios que serían las casas consistoriales y su templo venerando a la Virgen de la Asunción, en este caso catedral. Ese es el primer. Claro. ¿Para qué año ya eso, Pedro? 1603. 1600, en el- Sí, o sea, se en el planea. En el naciente siglo XVII, Así es, ¿verdad? se planea. Y de hecho se logra contemplar con el paso de los años, ¿verdad? Claro. Aquí también Jaime Morales te manda saludos. Está también. Saludos. Dice que qué padre historia, que a ver cuándo te avientas algo de Francisco Villa. También te manda a saludar Javier te manda a saludar, tiene que la letra chiquita, desde California, desde Ontario, California. Saludos hasta allá. Entonces, mi Pedro, comienza el trazo de la ciudad. ¿Cuál es el boom que dicen, caray, qué bonita está esa Vizcaya, qué bonito está ese poblado? ¿Por qué se atreven No a hay venir? boom. Todavía no. No hay boom. El objetivo de venir a establecerse aquí es por las minas que tenemos aquí en la sierra. Y aquí sirve como punto neurálgico para extraer el oro y los metales de la sierra. Y es tanto el crecimiento que se van hasta Nuevo México, Arizona, y se establece el camino de tierra adentro. Pero en sí la ciudad es la parte neurálgica de la Nueva Vizcaya, es la capital, y la Nueva Vizcaya comprende los estados, todos estos que te voy a mencionar: Arizona, Nuevo México, las Altas Californias, las Bajas Californias, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, parte de Coahuila, parte de Zacatecas, y por supuesto todo era la Nueva Vizcaya. Todo era la Nueva Vizcaya, y Durango era la capital. Así que por favor respétenos, no porque espérate, no porque tengan la planta Tesla allá y No, no te metas en eso. Pero así era. Claro. Así era. Entonces, ante eso, pues era enorme y era difícil controlarla. Oye, Pedro, ¿hay construcciones todavía vigentes de esa época? Sí. Tenemos, por ejemplo, aquí en Catedral, pues Catedral es... Aquí en la plaza, alrededor de la plaza de armas, solamente hay 3 construcciones de esa época: la Universidad Juárez, el Templo de San Juan de los Lagos y la Catedral. Nada más. Y luego, ¿cuál es el templo de San Juan de los Lagos? Perdón. el que está a un lado de la universidad. Ya. Todo el mundo le dice San Juanita, pero Ya. hay un error ahí en la iconografía. A un lado de Plaza Fundadores. A un lado de la Plaza Fundadores. Claro, que está dentro de la universidad. Como Así es, prácticamente. Pues esos son los 3 únicos templos o edificios de aquella época. Oye, la gente pregunta a veces, y me pregunta a raíz del programa, me dice, oiga, la esquina de Pasteur o de Patoni, en la mera esquina con Negrete hay Es la Cruz del Pendiente. Es una leyenda
bueno, no es una leyenda, es un hecho que ocurrió, que necesitamos platicarlo en un programa. En un programa. Nomás Sí. sábenos un adelantito para... Bueno, resulta que era una señora que tenía un esposo que era muy rico y pues la señora estaba harta del señor y entonces se consigue un ayudante para que lo mate, lo hace su novio y mata al señor y se dan cuenta y entonces lo juzgan al cuate, lo condenan a la horca, ¿verdad? Y lo cuelgan allá afuera de donde ocurrió ese hecho. La señora la salva el hecho de que estuviera embarazada. Claro. Y se va a México y allá a México vuelve a hacer lo mismo. Y entonces sí creo que ya se dejó. Pero a grandes rasgos así está la historia. Ya no, luego nos recuerdo, aclaras. no recuerdo los nombres, pero te los traeré y te diré quiénes eran, cómo fue. Y exactamente dónde fue, porque ahí donde está, ahí es la casa del doctor Vallebueno, pero aparentemente todo eso ocurrió enfrente. Sí, claro. Pero como no pueden tocarlo, se puso eso allí en la casa del doctor Vallebueno. La Cruz del Pendiente, así se llama. Entonces quiere decir, ya estaba construido lo que dice el arzobispado. Digo, porque alcanza 4 para allá y 4 para allá. No, espérate. Eso estamos hablando que eso ocurrió en el siglo XIX. Ah, en el siglo XIX, ya. Que fueron las primeras calles trazadas. No, las primeras calles trazadas fueron en principios del siglo XVII. Trazadas nada más, no había construcciones. Bueno, se fue poco a tomar- poco con el paso del tiempo van haciendo construcciones. Claro, nada más fue el trazo de ya, los planos. Vamos así. ya. Los planos, O sea, marcaron ahí donde iban a quedar las calles. claro. Pero de los 3 españoles que venían con Francisco de Ibarra, bueno, pues cada quien agarró un terreno y cada quien empezó a sus casas. Oye, Y con pero el paso del tiempo, pues ya hubo lo de en casas. una ocasión me mencionaste de cómo, bueno, Durango era el centro cultural e histórico de todo el país, con una enorme riqueza cultural, por supuesto, de las 13 o más de 13 haciendas que producían muchísimo capital a esta zona. Y los apellidos de españoles, aún hay algo aquí en Durango que se rescate bueno, si no del inicio, al menos de los siglos posteriores. Sí hay. Sería cuestión de echarnos un clavado e investigar, pero sí hay. ¿Verdad? Por ejemplo, Núñez pues viene de Nuño, Sí, claro. López viene de Lope. Claro. Españoles. Españoles, sí. Elier viene de Elier. No sé No, quién es ese Elier, quién tiene son. descendencia árabe. Arbano. Arbano. Oye, Pedro, pues qué rica plática. El otro tema de la otra semana, ¿cuál va a ser, Pedro? Adelántame. No sé, ya se nos ocurrirá. ¿Qué te parece si hablamos A la próxima semana acerca de las iglesias? Bueno, me parece bien. Ya que tocamos cuál fue la primera iglesia y nos vamos en ese recorrido. Me parece bien. Y vamos a hablar de cómo se fueron conformando todas las iglesias Claro. aquí en Durango. Claro que sí. Oiga, un tema interesante con este brillante historiador don Pedro Núñez López, a quien yo respeto, admiro mucho y es mi amigo. Y le agradezco a usted por la gentileza de acompañarnos. Compártalo, por favor. Y si tiene algún comentario, háganoslo saber. Si tiene alguna sugerencia de algún tipo de programa como el que nos sugirió ahorita este muchacho Marco Jaciel Noriega, pues con todo gusto ya lo planearemos para eso de la historia de las monedas, ¿te parece? La ciencia de las monedas. Así es. ¿Cómo ves? Así es, déjame platico con mi amigo. Y nos lo Juárez. traemos. No lo traemos, sí, cómo no. ¿Verdad? Muy bien, amigos nuestros, esto es Adrenalina Radio, esto es la historia, un día en la historia de Durango, y esto es don Pedro Núñez López. Nos despedimos, esta es una cortesía de Hotel y Restaurante Casablanca, gentil patrocinador de este espacio. Gracias, don Pedro. te Gracias, agradezco gracias, mucho. señor. Va a dar clases, nomás se va a empacar estos 2 platillos y por supuesto se va inmediatamente a ver las clases. Muchas gracias, amigos nuestros, esto fue Adrenalina Radio. Hasta luego. Hasta la próxima.